Hola gente, ¿cómo les va? Yo acá disfrutando un poco de la matemática. Hoy vamos a ver, como se puede observar en el pizarrón, el teorema del seno. Bueno, como se puede observar, esto es un triángulo, pero no es un triángulo rectángulo. Entonces no se pueden utilizar las razones trigonométricas ni el teorema de Pitágoras. Bueno, en este triángulo tenemos dos incógnitas. AC, que la denominamos Y, y BA, que la denominamos X. Y tenemos, por los datos, uno de los lados, 18 centímetros. Además, como dato, tenemos dos de los ángulos interiores del triángulo y nos faltaría uno. Para calcular la suma de todos los ángulos tendría que dar 180 grados. Bueno, 110 más 40 serían 150. Entonces serían 30 grados. Bueno, el teorema del seno me relaciona los lados del triángulo y los ángulos interiores. Vamos a ver qué dice. En todo triángulo, sus lados son proporcionales a los senos de los ángulos opuestos. Como vimos, estas son las tres proporciones del teorema del seno. Ahora hay que buscar qué proporción nos conviene utilizar. Bueno, tenemos BC, que es uno de los lados, que lo tenemos completo, lo vamos a utilizar. Y vamos a tener que utilizar una de las incógnitas. Yo en este caso voy a elegir AC. Bueno, ahora vamos a copiar las proporciones y reemplazar. AC, que denominamos I. Y el seno B, que sería el opuesto de AC. Seno de 30 grados. Esto es igual a BC, que serían 18 centímetros. Y el ángulo opuesto, que sería 110 grados. Seno de 110 grados. Bueno, ahora la I queda, se coloca esta proporción y esto que está dividiendo pasa multiplicando. Se colocamos la I igual a 18 centímetros. Seno de 110 por seno de 30 grados. Bueno, ahora hay que hacer el seno de 110 y el seno de 30 grados. Eso lo vamos a hacer en la calculadora. Bueno, vamos a resolver en la calculadora. Como se puede observar, este es el seno, el coseno y la tangente. Nosotros vamos a utilizar el seno en este caso, seno de 110 grados, que son 0,93, 96, 92, 62. Nosotros vamos a utilizar solamente dos decimales, por comodidad. Y tendríamos que hacer también el seno de 30 grados, que da 0,5. Bueno, ahora teniendo los datos, vamos a reemplazar. Y igual a 18 centímetros. Seno de 110, que es 0,93. Nosotros vamos a trabajar con dos decimales, por comodidad nomás, por el seno de 30, que serían 0,5. En este caso, como se puede observar, se puede dividir primero o multiplicar. Es lo mismo, si dividís primero y multiplicás después, o multiplicás primero y dividís después. El resultado va a ser lo mismo. Bueno, vamos a sacar la calculadora. Esto da 9,67. Entonces colocamos I igual a 9,67 centímetros. Bueno, este dato lo vamos a colocar acá. Colocamos 9,67 centímetros. Bueno, ahora nos faltaría resolver la otra incógnita. Tomamos BA o AB. Y por recomendación, yo les diría que tomen BC, que son 18 centímetros, y el dato ya no lo da el ejercicio. Porque si nosotros tomamos AC y este ejercicio está mal, corremos el error y nos equivocamos en el que vamos a hacer ahora. Bueno, entonces como ven que vamos a agarrar BC. Bueno, AB la denominamos X. Igual a
seno de C, que sería lo opuesto, que sería seno de 40 grados. Esto es igual a BC, que son 18 centímetros, y el opuesto, que son seno de 110 grados. Bueno, ahora vamos a resolver. Colocamos la X, ponemos esta proporción y esto que está dividiendo pasa multiplicando. 18 centímetros, seno de 110 grados por seno de 40. Bueno, ahora hay que hacer el seno de 110 y el seno de 40 en la calculadora. Seno de 110 grados es igual a 0,93 y el seno de 40 da 0,64. Bueno, ya obtenido los datos, vamos a reemplazar. X igual a 18 centímetros, seno de 110, que serían 0,93, por seno de 40 grados, que son 0,64. X igual, ahora lo voy a hacer con la calculadora. Da 12,38 centímetros. Bueno, esto lo vamos a colocar allá, donde tenemos la incógnita. 12,38 centímetros. Bueno, ya damos por finalizado este trabajo. Espero que les haya gustado y que hayan entendido el tema. Muchas gracias. Hasta luego.